Por eso, algunos consejeros del INE les decimos desde aquí que no tienen autoridad moral. Lorenzo Córdoba, gracias por estar aquí con Grupo Reforma. Ya escuchaste, consejeros sin autoridad moral, les dijo ayer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en vísperas de la consulta de revocación de mandato presidencial de este próximo domingo 10 de abril, cuya organización recae fundamentalmente en la estructura del INE y la ciudadanía. ¿Qué opinas sin autoridad moral?, les dijeron, Lorenzo. ¿Qué tal? Antes que nada, Roberto, un verdadero privilegio estar aquí contigo y en este espacio del Grupo Reforma. Bueno, mira, los actores políticos están actuando de manera muy irresponsable. Yo como autoridad electoral no voy a caer en el juego en el que nos quieren colocar y entrar y convertir esto en una guerra sin sentido de dimes y diretes. El INE es la autoridad de la materia y es la autoridad constitucional que tiene que conducir estos procesos. El INE no ha vulnerado las reglas, a diferencia de otros actores políticos que sistemática, de manera coordinada y, por cierto, inédita, están vulnerando una y otra vez el mandato constitucional. Así que, pues mira, sobre todo porque seguramente, dado que tiene todos los visos de ser un acto de proselitismo por parte de servidores públicos, este evento que vimos ayer, y dado que eso está prohibido en la Constitución y dado que seguramente, si no han llegado, estarán por llegar en cualquier momento quejas al respecto, pues no voy a entrar ni mucho menos, no es el papel de la autoridad electoral entrar a un diálogo sin sentido en el que los actores políticos quieren colocar al INE precisamente para tratar de construir una narrativa falsa, falaz y dolosamente intencionada de asumir que el INE o de poner al INE como una contraparte de un gobierno, de un partido o de algunas personas. El INE está por encima de los actores políticos como árbitro de la política, árbitro de los procesos electorales y sobre todo como organizador de esta consulta. El INE no habla con una interlocución con los dimes y diretes, el INE habla aplicando la ley y aplicaremos la ley como lo hemos venido haciendo. ¿Me permites ver este otro fragmento, por favor? Claro. No toleran la consulta popular. Pero eso sí, nunca vieron la compra del voto. Bajaron candidatos de la contienda por su parecer personal, sin argumentos legales, y esconden las casillas para que la gente no participe. No difunden, pero eso sí, ganan más que el presidente de la República. Así que yo les pregunto desde aquí, ¿qué va a pasar el próximo domingo? Lorenzo Córdoba, ¿qué va a pasar el próximo domingo? ¿Qué va a pasar si estamos con este encono como el que, con lo que escuchamos, con el ambiente que precede a la realización de la consulta? Bueno, lo primero, Roberto, creo que hay que entender y contextualizar estos dichos. Estamos hablando de una funcionaria pública que está en campaña. Estamos hablando de una funcionaria pública que ha manifestado públicamente sus aspiraciones políticas y una funcionaria pública que cree que atacando el INE le va a redituar al INE, descalificando al INE, le va a redituar algún tipo de beneficio político. El INE no interfiere ni va a ser funcional a las aspiraciones políticas personales o de partido. Así que respecto de esos dichos, vuelvo a insistir, vamos a aplicar la ley. Si estamos hablando de una funcionaria pública que está haciendo proselitismo, difundiendo logros de gobierno, en un contexto que la propia ley y la Constitución aprobada por su partido prohíbe, pues se va a aplicar la ley. Y creo que la ciudadanía ya a estas alturas, por lo inusitado de la violación masiva, reiterada, coordinada por parte de actores políticos de la ley, pues creo que la ciudadanía tiene muy claro que todo esto, más todavía que una vocación y compromiso democrático, responde a intencionalidades políticas muy claras. Y el INE no se va a prestar este juego. Creo que la polarización que se está buscando construir es
preocupante. Los tonos de intolerancia deben llamarnos la atención. Los problemas nacionales ahí están y van a seguir estando, y se van a resolver solamente, digamos, con la contribución y la colaboración de los múltiples actores políticos. El INE no es parte del problema, que busquen los antagonistas y problemas a otro lado. El INE es el organizador de esta consulta y todo está listo a pesar de que hemos vivido un sistemático y reiterado intento por descarrilar la consulta por parte de quienes paradójicamente se dicen más interesados en que se lleve a cabo. No se generaron suficiencias presupuestales. Todas las decisiones relevantes desde que emitimos la primera versión de los lineamientos en agosto pasado, todas sin excepción han sido boicoteadas por quienes dicen que quieren la consulta, impugnándolas ante tribunales, descalificándolas públicamente. Estamos viviendo un inédito momento de vulneración, decía, de las prohibiciones. Nunca antes había presenciado yo una vulneración al artículo 134, es decir, la prohibición de la propaganda gubernamental y del principio de neutralidad al que están obligados los servidores públicos. Por cierto, Roberto, yo no sé si en una revocación de mandato tenga sentido, por ejemplo, que el presidente u otros servidores públicos no puedan opinar y que los partidos no puedan públicamente pronunciarse, pero esas reglas no las puso el INE, las puso la actual mayoría en la Constitución y en la ley, y el INE tiene la obligación de aplicarlas. Entonces, estamos viviendo un contexto en el que, a pesar de todos los obstáculos, el INE, de la mano de la ciudadanía, está prácticamente listo para que la jornada del domingo sea una jornada exitosa. Hemos logrado contar con el respaldo de 2,5 veces más de ciudadanas y ciudadanos de los que necesitamos para poder instalar las 57.517 casillas. La ciudadanía está trabajando una vez más de la mano del INE, y eso se revela no solamente en la confianza traducida en esa expresión plástica, el INE hace las elecciones de la mano y con el acompañamiento de la ciudadanía, sino también con los índices de aprobación que el propio periódico Reforma acaba de hacer públicos. Nunca antes había habido un embate tan grave a la autoridad electoral como los que estamos presenciando, de manera reiterada, sistemática, organizada, y por supuesto dolosa. Y bueno, estamos gozando de una confianza ciudadana. El INE no trabaja para partidos y entiendo que eso molesta. El INE no trabaja para gobiernos ni se subordina a las voluntades políticas y entiendo que eso genera insatisfacción a algunos. El INE trabaja para la ciudadanía y estamos viendo los resultados. Así que yo creo que la jornada del domingo tiene todos los elementos para ser una jornada cívica, y ojalá y no veamos el domingo esos actos que afortunadamente habíamos logrado erradicar, que implican un intento de vulnerar la voluntad ciudadana expresada en las urnas. Por favor, dinos y a la audiencia, ¿qué debemos esperar el domingo? ¿Cómo transcurriría la jornada? Entiendo que es como una elección federal presidencial, instalan ustedes el consejo temprano, sesionan, vigilan la instalación de casillas y tendrán resultados en un conteo rápido por la noche, que esto es la coronación del proceso y siempre genera suspicacias si habrá resultados, si no habrá, etcétera. ¿Podrías resumirnos cómo será este domingo? Claro. Así es, en efecto, como bien dices, es algo muy semejante, con alguna diferencia puntual, a lo que estamos acostumbrados ocurre durante las elecciones federales, la jornada electoral en las elecciones federales. Es decir, ya desde ahora, las y los presidentes de las casillas están recibiendo, tenemos más del casi el 90% a 3 días de la jornada de votación, casi el 90% de los paquetes electorales entregados a las presidentas y presidentes de las casillas. Ellos los resguardan en sus domicilios, eso es lo que establece la ley, y los llevan el día de la elección, de la consulta, a los lugares donde se instalarán las casillas para comenzar la votación. La jornada electoral, la jornada de votación es igual que en una elección federal, es decir, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, tomando en cuenta que hay algunas entidades con 2 usos horarios distintos al horario del centro. Esto quiere decir que la jornada electoral terminará a las 8 de la noche, hora del centro, que corresponde a las 6 de la tarde de los estados con el uso horario más occidental. A lo largo de la jornada, los ciudadanos tendrán que identificarse en las mesas de votación, como lo hacen cuando van a votar, por cierto, con los mismos mecanismos de seguridad sanitaria, los protocolos sanitarios que ya conocimos
y que instrumentamos el año pasado en las elecciones federales de junio y en la consulta popular de agosto, tendrán que identificarse con su credencial para votar. Desde hace varios días está habilitado el portal de Ubica tu casilla, en donde con la sección electoral, que son los 4 números que están al frente, podrán identificar en dónde están las casillas. Hay quien dice, lo acabamos de escuchar, que las estamos ocultando. Pues mira, el 80% de las casillas están en escuelas. Entiendo que haya quien no sepa dónde están las escuelas, pero eso no quiere decir que el INE las esté ocultando, ¿no? En fin, esa es parte de las falacias y de lo novedoso de un proceso que está siendo descalificado una y otra vez por parte de actores políticos que parece que están apostando a que la elección salga mal para culparle, para echarle la culpa al INE. En la noche, Roberto, a las 8 de la noche, las y los ciudadanos van a poder ver a través de Internet los resultados casilla por casilla de cada una de las actas de escrutinio y cómputo que los funcionarios de la casilla le entregan al INE en tiempo real, es decir, conforme el INE lo recibe. No es un PREP, como estamos acostumbrados a conocerlo, que refleja sí la información, pero que tiene un carácter preliminar. En esta ocasión decidimos que el cómputo legal de los votos lo vamos a hacer en la misma noche de la elección, al cabo de la votación, y conforme vamos recibiendo los paquetes electorales y, por supuesto, las actas de escrutinio y cómputo. Hacia las 9, entre las 9 y las 10 de la noche, podría ocurrir unos minutos antes, eso va a depender de un comité técnico que tiene que procesar la información, vamos a dar a conocer los resultados de un conteo rápido. Es decir, en la noche va a haber muchísima información. Por un lado, la información casilla por casilla, acta por acta, que va a ir llegando a partir del cierre de las casillas y a lo largo de 24 horas. Y por otro lado, un conteo rápido que vamos a dar, insisto, a conocer entre las 9 y las 10 de la noche, que va a otorgar a la ciudadanía 4 datos. Primero, la tasa estimada de participación, un porcentaje de participación, lo cual no es menor en este caso, porque recuerda que que la Constitución establece que para que sea vinculante este ejercicio, se requiere que haya participado el 40% o más de los electores. Ese 40% es algo así como 37.119.000 ciudadanas y ciudadanos que hayan votado respecto de los 92.8 que tienen derecho a hacerlo. Segundo dato, se van a dar a conocer los resultados o el porcentaje de votación de personas que, habiendo votado, votaron por la opción de que se le revoque el mandato por pérdida de confianza al presidente de la República. Tercera opción, cuántos votaron porque siga en su cargo hasta el término de su mandato para el que fue electo. Y cuarto resultado, cuántos votos nulos se recibieron. Toda esta información, insisto, es producto de una muestra estadística muy robusta, cerca de 1,800 casillas de las 57,000 que instalaremos, y en las horas siguientes se va a ir avanzando el flujo de información, el cómputo, insisto, legal, cuyos resultados casilla por casilla estaremos dando a conocer a través del portal del Instituto Nacional Electoral. El lunes en la noche estimamos haber terminado de recibir esa información, los datos, las actas de las casillas, así que sesionaremos en el Consejo para dar a conocer los resultados finales de dicho cómputo e inmediatamente se turnarán esos resultados a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es la que tiene que hacer la sumatoria definitiva, 1. 2, hacer un dictamen de calificación del proceso, es decir, tomando en cuenta todas las irregularidades, determinar en su caso su validez y dar a conocer a la ciudadanía y a todos los poderes los resultados de este inédito ejercicio de participación ciudadana. Eso es esencialmente lo que vamos a ver a lo largo del domingo y del día siguiente, Roberto. El domingo, entonces, la ciudadanía, los interesados pueden irse a dormir tranquilos porque tendrán cifras aproximadas de lo que sucedió en las urnas. Así es, como ha ocurrido elección tras elección desde que el INE organiza los procesos electorales en el país. Lorenzo, te pido por favor, les pido si podemos ver y escuchar este fragmento y lo comentamos. Vamos a venir aquí a apoyar, ya saben qué. Se me quedó viendo y me dice, te van a querer correr los del INE. Y le digo,
no se preocupe, si me corren, voy a decir que ha sido un honor que me corran por ayudar a Obrador. Y así tiene que ser. Lorenzo, a quien escuchamos no es un secretario del Comité Municipal de Macuspana de Morena, es el secretario de Gobernación, el número 2 en la estructura del gobierno federal. Ustedes desde el INE han documentado lo que han considerado anomalías o lo que le han reportado al INE como anomalías, 172 quejas, creo que es la cifra, por violación de normas, particularmente por intervención de funcionarios públicos en el proceso de difusión de la consulta, 34 por mes de este tipo de quejas, una cifra, entiendo, la más alta. 13 procedimientos por uso ilegal de recursos, incluido el uso de un avión militar en el proceso de difusión de la consulta. Dijiste en una conferencia de prensa reciente que esto ha sido impunemente realizado, es la expresión que tú utilizaste. El secretario de Gobernación ha dicho que no le hagamos caso al INE. Es decir, el entorno, hace rato comentabas que no habías visto una violación al artículo constitucional que prohíbe la intervención de funcionarios públicos, que no lo habías visto, ya llevas 8 años en el cargo y no lo habías visto esto de tal naturaleza. Estamos hablando de faltas no menores. Si esto estamos viendo antes, si el día de la contienda, el domingo, vemos este tipo de faltas o relacionadas a este tipo de intervención, tendremos probables causales de nulidad de la elección, de este proceso. ¿Puede promover el INE la nulidad del proceso dado este cúmulo de asuntos? Bueno, lo primero, Roberto, la verdad yo lamento mucho estas expresiones viniendo del secretario de Gobernación, porque hasta ahora se había demostrado un interlocutor válido para el instituto. Somos un órgano procesal autónomo, somos muy celosos de nuestra autonomía, pero somos parte del Estado mexicano. Y es indispensable la colaboración y la coordinación con otras instancias del gobierno, también del Estado, para poder llevar a buen puerto los procesos electorales. Como tú sabes, hay una crisis de seguridad en el país. Hay 6 procesos electorales que están en curso, además de la revocación de mandato, en donde se van a renovar gubernaturas. Algunos de ellos en estados muy aquejados por la violencia y la inseguridad. Y la colaboración entre instancias del Estado es muy importante. Fundamental, diría yo. Hoy lo digo con mucha franqueza y con mucha preocupación. No sé si el secretario de Gobernación, luego de estas expresiones, siga siendo un interlocutor válido y confiable para el Instituto Nacional Electoral. Quiero pensar que sí, pero sin lugar a dudas que el titular, el responsable de la gobernabilidad democrática del país, diga que no hay que hacerle caso a la autoridad responsable de vigilar la aplicación de la Constitución y de las leyes que la mayoría que nos gobierna aprobó para el proceso de revocación de mandato, no solamente es inédito, sino creo que es muy delicado. Ojalá y no estemos frente a un quiebre del Estado de Derecho, porque que las autoridades llamen a no hacerle caso a las autoridades constitucionalmente competentes me parece que es muy delicado. Segundo, que esté tranquilo el secretario de Gobernación. El INE no puede correr a nadie, no tiene facultades para correr a nadie. En todo caso, quien lo puede sancionar son las autoridades competentes en este sentido, el Tribunal Electoral, o eventualmente, si se constata alguna falta, será del conocimiento de su superior jerárquico, que deberá tomar las medidas conducentes. Así que no se preocupe, el INE no lo va a correr. Entiendo que es abogado y eso debería saberlo el secretario de Gobernación, pero entiendo también que estos dichos se hicieron en el contexto pues, de un acto político y no de un acto institucional ni jurídico. Dicho lo anterior, en efecto, estamos, Roberto, ante uno de los procesos en donde mayores quejas por infracciones a las normas, en particular normas de funcionarios cometidas por funcionarios públicos, violaciones cometidas por funcionarios públicos, que no es la primera vez que ocurre. Recuerda que el IFE en su momento sancionó al presidente Calderón
o al presidente Peña Nieto señalando que habían violado la Constitución. Y eso, esa actitud de aplicar la norma sin distingos y sancionar las prohibiciones, las violaciones a las prohibiciones, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo. Y a Fox también. A Fox lo hizo el Tribunal Electoral antes de que existieran las actuales normas. Acuérdate que después de 2006, quienes hoy nos gobiernan pidieron que se cambiara la ley y que se establecieran estas provisiones en la Constitución, que hemos aplicado puntualmente, pero parecería que hay una gran, que hay una lógica de que se le apliquen las prohibiciones solamente a los otros y no a ellos. En efecto, 34 quejas por mes es un promedio que rebasa las 29 quejas que se presentaron en el proceso electoral de 2021 y todavía no acaba la revocación de mandato. Estos días ojalá y no se cometan más ilegalidades, pero si eso ocurre seguramente se incrementará el número de quejas. Finalmente, Roberto, el INE no determina la nulidad. Eso es una facultad que le corresponderá, en su caso al tribunal, es una potestad del tribunal en el momento de calificar este proceso. Te decía que al cabo del cómputo de los votos, el INE tendrá que darle los resultados de los mismos a la Sala Superior del Tribunal y además entregaremos un informe muy puntual y detallado de todo lo que ha ocurrido desde que arrancamos con la emisión de los lineamientos, de la primera versión de los lineamientos en agosto pasado, de entonces a la fecha. Todo lo que ha ocurrido en términos de las impugnaciones, todo lo que ha ocurrido en términos de las irregularidades que detectamos en el proceso de captura de las firmas para pedir la revocación, toda la historia detallada de las decisiones presupuestales que hoy nos impidieron por primera vez en la historia hacer la revocación como queríamos hacerla y como lo mandata la ley, es decir, con 161,000 casillas. Hoy sí hay solo 57,000 casillas, no es como lo han dicho actores como los que acabamos de escuchar, culpa del INE, no, es culpa de la Cámara de Diputados y es culpa del gobierno federal que a través de su secretaria de Hacienda no le generaron los recursos necesarios para poder cumplir al INE, para poder cumplir con lo que dice la ley. Y esto, por cierto, ya lo dictaminó y ya blindó al INE tanto la Suprema Corte como el Tribunal Electoral para que a nadie se le vuelva a ocurrir presentar denuncias penales en contra nuestra, porque no es que no queramos cumplir la ley, no nos dieron las condiciones los responsables de ello para poder cumplir con la ley. Entonces, todo esto se hará de las violaciones al artículo 134 constitucional, es decir, a la prohibición de la propaganda gubernamental, a la intervención indebida de funcionarios partidistas y de funcionarios públicos. Todo eso que son violaciones a las normas se hará del conocimiento del tribunal y el tribunal tendrá así todos los elementos para poder dictaminar lo que corresponda jurídicamente con este proceso. Y eventualmente, si las faltas son graves, y ojalá ya no tengamos más faltas, porque ojalá y el domingo no veamos lo que afortunadamente logramos erradicar. Todo lo ponderará el tribunal y valorará pues, si esta es una revocación de mandato que deba calificarse positivamente o no, pero eso le corresponde al tribunal. Le corresponde al tribunal efectivamente en términos de la última palabra, pero al INE le corresponde colocarle los elementos de Claro. qué advirtió, qué revisó, que confirmó como faltas y violaciones a la ley, etcétera. De lo que ustedes han visto, de lo que tú has advertido, el cúmulo de irregularidades denunciadas, como ustedes han señalado, ya ameritan una consideración sobre la nulidad o irregularidad en este proceso? No, espero que no. Vuelvo a insistir, Roberto, no nos toca a nosotros juzgar eso. Ojalá y esto no afecte la buena conducción de un proceso que va muy bien por lo que hace a la organización. La ciudadanía está trabajando de la mano, codo a codo con el INE y las cifras del proceso, de la organización del proceso de revocación de mandatos son muy buenas. Estamos convencidos que vamos a instalar la totalidad de las casillas. Las y los ciudadanos que aceptaron ser funcionarios ya están capacitados todos en su integralidad. Son ciudadanas y ciudadanos que han decidido donarle un día, dedicarle un día a la recreación de la democracia. Ellos son los principales garantes de la mano del INE de que este proceso electoral llegue a buen puerto. Ojalá que la responsabilidad que hasta ahora hemos visto se está dando en dosis muy precarias por parte de muchos actores, no termine por descarrilar un proceso que va bien
y que el INE ha procurado, insisto, con las y los ciudadanos, que vaya bien. Cuando decimos que la revocación de mandato va y va muy bien, no es un eufemismo, es la realidad. Ahí están los datos de la organización. La tasa de rechazo, por ejemplo, de los ciudadanos a participar con el INE es menor que la de un proceso electoral federal. Ojalá y la conducta irresponsable de actores políticos, que parecería, a pesar de que públicamente dicen que quieren la revocación y la están empujando, parecería que quieren sabotearla, como lo comentó un colega hoy, no se traduzca en actos indebidos el día de la jornada electoral. El 5 de febrero pasado, el presidente de la República decía en Querétaro que iba a promover, en la celebración del aniversario de la Constitución, que iba a promover una reforma electoral para que ya no haya fraudes y los muertos no voten. Bueno, en México afortunadamente logramos erradicar el fraude de las elecciones, gracias a la participación de la ciudadanía, que es la principal garante de que conductas indebidas no ocurran en la recepción y conteo de los votos. Y gracias al sistema electoral que hemos construido. En México los muertos ya no votan desde hace mucho tiempo, gracias a un listado nominal, a un padrón electoral, que es la principal y más confiable base de datos personales que hay en el país. Lo que sí hemos visto, Roberto, perdóname, es ya que, no votan, Lorenzo, perdóname, ya no votan, pero sí firman. Tú dijiste a eso que... voy. Ajá. A eso voy. No es cierto que haya fraudes, no es cierto que los muertos voten, pero lamentablemente sí hay conductas fraudulentas de algunos que siguen haciendo que los muertos firmen en procesos como el que estamos viviendo, porque el INE determinó que había varias decenas de miles de personas fallecidas cuyas firmas aparecieron promoviendo este ejercicio. No obstante, hubo muchas firmas válidas y por eso procedimos a convocar. Pero hay quien quiso fraudear al pueblo, hay quien quiso fraudear a la ciudadanía, hay quien quiso fraudear a la autoridad electoral. Ojalá y esas conductas fraudulentas no se presenten el domingo. Porque cuidado, una cosa es que no se hagan fraudes, otra cosa es que haya quien quiere o pretenda violar la ley. Y eso son fraudes a la ley, son trampas. Ojalá que los tramposos no prevalezcan y tengamos una auténtica fiesta cívica el domingo próximo. De este forcejeo que hemos visto entre el INE y el gobierno, ¿qué saldo obtienes, Lorenzo? ¿Quisieron acabar con el INE? ¿Quisieron debilitar al INE? ¿Cuál es tu conclusión? Mira, yo creo que el INE es una institución que a algunos les resulta incómoda, porque el INE es una institución que ha ejercido, ejerce y seguirá ejerciendo su autonomía e independencia en todas y cada una de nuestras decisiones. Autonomía frente al poder público, autonomía frente a independencia frente a los partidos políticos. Y eso parecería que en los tiempos que corren hay a quienes les molesta. Y eso explica la andanada de descalificaciones y descréditos que desde hace más de un año está hilvanándose casi cotidianamente en contra de la institución. Pero la paradoja, y tú Reforma lo acaba de constatar en un sondeo, es que el Instituto Nacional Electoral goza de cabal salud en términos de la opinión pública, de la percepción pública y de la confianza ciudadana. Y eso es lo relevante para nosotros. Nosotros no buscamos condescendencia, ni cercanía, ni mucho menos aprobación de parte de los actores políticos. Nosotros trabajamos para la ciudadanía, a ella nos debemos, y la confianza ciudadana es lo que nosotros procuramos. Dicho lo otro, pues hombre, si hay algún intento de reforma electoral, pues adelante. Ojalá y que sea una reforma para fortalecer y mejorar el sistema que tenemos y no para volver a tiempos que afortunadamente logramos dejar atrás y que implicaban, pues digámoslo así, temporadas ominosas en términos democráticos. Creo que lo que sigue es, sin confrontarnos, pero sin conceder ninguna de las falacias que se han venido construyendo y enderezando al INE, pues que sigamos construyendo democracia, ¿no? Nos costó muchísimo llegar hasta donde estamos hoy, con estos grados de alternancia y con la posibilidad de que sean solo las y los ciudadanos quienes decidan quiénes nos gobiernan y nos representan, como para poder dar marcha atrás y dinamitar esta construcción, que es una construcción colectiva que tantos esfuerzos, sacrificios, pero también logros y beneficios nos ha acarreado. La encuesta que refieres, que hoy publica Reforma, da 61% de aprobación de la gente a la propuesta de reforma electoral del presidente y 30% en contra.
una propuesta que se plantea para hacer más barato el proceso, ese es el argumento, y para disminuir la representación de algunos partidos. Pero más allá de esto, Lorenzo, ¿tú no adviertes un desgaste, no solo en el INE, sino en tu persona? A ti te ubican desde el gobierno y desde el partido del gobierno como un opositor o como un militante opositor. ¿Eres tú un ariete de la oposición, Lorenzo? Por supuesto que no. Esa es parte de las falacias. Lo que pasa es que parecería que hay quien quiere a una autoridad electoral subordinada y subyugada a las decisiones políticas. Y eso no ha ocurrido ni va a ocurrir. Si las descalificaciones siguen, pues adelante. Mira, el INE es una institución fuerte, cohesionada, que ha enfrentado embates en el pasado, que los enfrenta hoy y los seguirá enfrentando en el futuro. Claro que no trabajamos para la oposición. Hombre, es un sinsentido. El INE es el que organizó las elecciones y ha venido organizando elecciones en donde la alternancia ha ocurrido, y hoy el principal beneficiario de esa alternancia y de que existan condiciones para el ejercicio del voto libre y de la contienda equitativa, pues son precisamente quienes hoy nos gobiernan. Así que esos son realmente los discursos que quieren enderezarse para tratar de descalificar a la autoridad electoral. Eso no es así. En un año yo termino mi mandato y volveré, creo, con, digámoslo así, la enorme satisfacción de haberle dedicado 10 años a la función electoral en el Consejo General, tanto del IFE como del INE, al trabajo académico, que es a donde pertenezco, y quizás a seguir teniendo charlas con periodistas destacados como tú en el futuro. Gracias, Lorenzo. Pero hoy escuchaba al consejero yucateco Uquib Espadas, quien reveló que tanto tú como Ciro Murayama, además de las expresiones verbales que tienen en su contra, han recibido amenazas de muerte. No es un asunto menor lo que él ha dicho. ¿Hasta dónde va Lorenzo Córdoba? Porque es inequívoco, Lorenzo, que tú estás al frente de una discusión, de un debate, de una confrontación con el gobierno. ¿Hasta dónde va Lorenzo Córdoba? Bueno, hasta donde la responsabilidad lo demande, Roberto. Yo no acepté ser consejero presidente para irme de día de campo. Sabía y sé de las enormes responsabilidades. Afortunadamente tuve el privilegio de trabajar, por ejemplo, con José Woldemer, una figura de enorme relevancia en nuestra transición. Sé lo que significa aceptar este cargo, lo supe desde el día primero. Y bueno, pues mira, yo sigo confiando en que la civilidad democrática seguirá prevaleciendo frente a la incivilidad que apuesta por la diatriba, las descalificaciones y las amenazas. Y sigo confiando en que tengamos Estado de Derecho y que quien amenaza en el futuro, como en el pasado debió haber ocurrido, pues se le aplicará la ley. Entonces, eso depende de la convivencia pacífica y democrática. Así que, en fin, hasta que termine mi mandato voy a seguir coordinando los trabajos de un órgano colegiado que ha demostrado su empaque, su entereza, pero sobre todo su convicción democrática, como hasta ahora el Consejo General del INE. ¿Hay denuncias de ustedes por estas amenazas de muerte que reveló Espadas? No, mira, pues el año pasado hubo amenazas públicas y abiertas, nos amenazaron actores políticos inconformes con nuestras decisiones de ir a nuestros domicilios. Pues entiendo que las autoridades responsables de combatir estas conductas indebidas no iniciaron carpetas. Yo tampoco voy a llegar al extremo de darle pretextos a quienes ven al INE como un opositor político errando el tiro, porque el INE no es opositor de nadie, para que después puedan argumentar pues, que en el INE estamos persiguiendo a otros actores. Si nos acusan de ser censores porque aplicamos la ley que las mayorías han pactado, pues imagínate si presentamos denuncias, pero en un Estado de Derecho eso debería implicar no solo denuncias, sino actuación pues de parte de las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de algún eventual ilícito. Por lo demás, vamos para adelante, Roberto, y estoy seguro que el INE una vez más saldrá exitoso de estos desafíos que hoy
enfrentamos. Lorenzo, concluimos. Quiero agradecerte. ¿Vas a votar el domingo? Sí, claro, voy a participar. Muy bien. No sé si tengas algún apunte final. Solamente un agradecimiento y un llamado a las y los ciudadanos que una vez más nos apropiemos de estos procesos. Los procesos democráticos no son de los actores políticos, no son de los funcionarios, no son ni siquiera de los partidos políticos, son de la ciudadanía y sobre todo ejercicios como este que están pensados, insisto, para ser ejercicios plenamente ciudadanos. Apropiémonos de este ejercicio. Lorenzo Córdoba, muchas gracias por esta conversación y gracias a usted por vernos, por escucharnos y por seguirnos en las plataformas de Grupo Reforma. Hasta luego.